Iniciamos un tema muy importante, lo iniciamos desde el domingo, el Espíritu Santo dador de vida. De eso yo decía, yo meditaba el domingo, no el lunes, ayer, meditaba en el cuarto de oración y yo decía, es bien profunda esta palabra del Espíritu Santo dador de vida. Y es un privilegio poder compartir en esta noche la palabra para los que me van a ver esta noche, los que me van a ver más adelante y para todos los que hoy están acá. Que sea Dios derramando aún más bendición sobre todos ustedes y los que están en línea, en el nombre de Jesús. Y quiero que vayamos al texto, Romanos 8, y vamos a leer desde el versículo 9. Yo les voy a leer la traducción viviente. Pero ustedes, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados, iglesia, la senda, por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y Él les recuerden, por favor me ayudan con el ventilador, por favor, que es que se me va con el viento las hojitas. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, ninguno que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Él. Amén. Y Cristo vive en ustedes. Amén. Digan amén. Cristo vive en mí. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. O sea, a mí el que me dio vida fue el Espíritu. ¿A través de quién? De Cristo. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Amén. O sea, nosotros somos declarados justos, no porque un hombre nos lo haya dicho, ni porque lo dice el vecino, la vecina, no. Fue porque Dios mismo nos declaró justos. Amén. Y dice el 11, que es el texto base de este tema de este mes. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Amén. Así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, iglesia, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos a Dios Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Amén. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y entonces quiero
decirles algo muy importante que el Espíritu me hablaba ayer, estudiando el tema de este mes. El Espíritu Santo nos dio vida a nosotros a través de Jesucristo. Entonces yo dije, ¿qué es vivificar? Porque yo lo estaba leyendo en la Reina Valera. Vivificar bíblicamente. Y entonces yo dije, ya, es algo que cuando está ya que no, o sea, algo que da vigor, algo que da aliento, algo que me da fuerza y fortaleza. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que la palabra de Dios te da? Te da paz, te da tranquilidad. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a las Escrituras. Y vamos al Salmo 119, que quiero que 119. Al Salmo 119, y mira lo que dice. En el versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, amén. Aquí lo está diciendo David. Confirma tu palabra a tu siervo, ponga ahí su nombre, confirma tu palabra. Adora a Juan Fernando, a María Ligia, confirma tu palabra a tu sierva, que te teme, amén, porque nosotros los que estamos acá tememos al Señor. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia, amén. Ahí estamos confirmando cómo este Salmo 119, David, porque los que lo han leído en muchas partes de este Salmo habla de eso. Un hombre que Dios lo restauró totalmente. Que tuvo una falta, sí, pero era un hombre que vivía lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque Él fue el que le dio vida. Y desde mucho antes de él caer, Él empezó. Por eso es que habla de que David tenía el corazón conforme al de Dios, porque él ya no hacía, él no hacía las cosas que hacía la gente, que hace la gente cuando no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Amén. Era un hombre íntegro, porque por eso fue que Dios lo escogió. Era un hombre que estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces allí este salmo nos enseña cómo realmente una persona es vivificada y vivía llenándose de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios a mí me da vida, y es verdad, iglesia, porque yo decía, cuando yo no conocía de la palabra de Dios, yo mantenía triste, llorando, afligida. No sé cuántos pasaron por eso. Todo me molestaba, todo me cargaba. Ya no, todo eso ya aprendí a descansar en Él, porque ya conozco la palabra de Dios. Que yo no soy la que cambia a nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Entonces Dios empezó a hacer esa obra en mi vida y empezó a enseñarme a mirar con los ojos de Él y a ver como Él ve y a sentir con el corazón de Él. No a sentir como yo sentía cuando no tenía al Espíritu Santo de Dios en mí. Todo tiene que ser transformado, porque yo estaba muerta, pero al recibir al Señor como mi Señor y mi Salvador, ahí ya empecé a tener vida y empecé a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando entendí que el Espíritu Santo de Dios es el que está dentro de mí y habita dentro de mí,
empecé a ver las cosas diferentes. Empecé a actuar diferente. Empecé a actuar como lo que dice la palabra de Dios. Yo antes vivía en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivía en los deleites. Pero cuando ya Cristo entró en mí, cuando ya Cristo vino y hizo la obra en mi vida, y el Espíritu Santo de Dios me dio vida, yo empecé a ver esa paz que solamente Él da. Nadie más da esa paz. Entonces, quiero que vayamos al versículo, ya les digo a cuál versículo. En el versículo 9, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, amén. O sea, nosotros ya no estamos dominados por esa naturaleza pecaminosa, iglesia. Porque nosotros, esto me impactó mucho a mí, dice, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea que nosotros, aquí nos está diciendo, si el Espíritu de Dios está en ti y en nosotros, en los que me ven, yo ya no me estoy dejando dominar por las cosas pasadas, sino que Él es el que me... ¿Cómo dice el 9, Daniel Julio, por favor, en la Reina Valera? Con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra. 19:9. No, hijo, en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén, amén. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Dice que si no tengo el Espíritu, o sea que no soy de quién. Eso, ¿no? Ahí es donde yo tengo que empezar a identificar. Hablaba el domingo con alguien y yo le decía, por los frutos, dice la palabra de Dios, los vamos a conocer. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen ser creyentes, muchos dicen estar haciendo la obra de Dios, pero realmente sus frutos hablan por sí solos. No tiene, ya sabemos que no tiene el Espíritu de Cristo. O sea, realmente no lo está siguiendo a Él, está siguiendo al otro. Entonces ahí eso me hablaba mucho a mi corazón. Y yo me fui a investigar. Iglesia, quiero compartirles, porque aquí en el versículo, en el 40 de Salmo 19, para que volvamos allí otra vez, dice, aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. O sea, David era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios. Guardaba los mandamientos de Dios. Cuando yo era pequeña, mi papá me decía, mija, guardar los mandamientos son muy difíciles. Nadie los guarda. Él decía. Yo le decía, no, pa, yo no creo. Pero yo era muy niña. Cuando yo ya empecé a conocer del Señor, yo fui a verlo a Él y Él volvió y me dijo lo mismo. Mija, es que guardar, porque ya sabía que yo era cristiana. Y me dijo, mija, es que guardar los mandamientos es muy difícil. No hay nadie en este mundo que guarde los mandamientos. Yo le dije, no, pa, para usted puede ser difícil. Pero la Biblia dice que si nosotros los hombres y las mujeres que recibimos a Cristo en su corazón, guardamos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Y David, le dije yo, David fue un hombre que guardó todos los mandamientos del Señor. Le dije yo. Y él dijo, yo no creo, eso es mentiras. Un viejito de 92 años. Porque toda la vida fue católico, pero recibió al Señor en su corazón.
mucho antes de morirse. Pero él me decía que no se podía. Y sí se puede, iglesia. Sí se puede. Para los que tenemos el Espíritu de Cristo, sí podemos guardar sus mandamientos y sus estatutos. Lo que pasa es que en nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder hacerlo. Pero si nosotros menguamos, si leemos, escudriñamos la palabra de Dios, esa palabra nos va a dar vida. Porque la palabra es viva y eficaz. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces ella me da vida. Cuando yo escudriño las escrituras y empiezo a leerla, yo digo, ay, mira, decía esto, ay, decía aquello. Y uno se asombra, porque ve que cosas nuevas le está hablando el Espíritu. Y eso le da a uno como ese fresquito, lo conforta a uno lo más de bueno. ¿Por qué? Porque estamos siendo vivificados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el que nos dio vida, iglesia. Fue Él. Y nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros clamamos Abba Padres a través de su Espíritu. Por eso Dios empezó a orar en nuestros corazones y empezar a que nosotros miremos como Él ve. Que sintamos como Él sentía. Que el amor del Padre se vea manifestado en cada vida y en cada corazón. Y que nosotros podamos estar firmes siempre. Siempre, siempre creyendo de que si el Espíritu Santo, el que nos dio vida a través de Jesucristo, habita entre nosotros, nosotros vamos a empezar a caminar y a hacer y a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Y hay muchas cosas, y quiero compartir con ustedes, hay muchas cosas. Y lo que puede escribir puede referirse a una acción, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Es una acción. Y esa acción es de que si tú estabas muerto, aún siguiendo al Señor, si tú estabas haciendo y caminando en tu naturaleza pecaminosa todavía, esta es la noche y el día para que tú hagas un alto en tu vida y empieces a caminar como Dios quiere que tú empieces a caminar, para que la vida de Cristo se vea reflejada a los que están a nuestro alrededor, a los que están viéndonos, que nosotros seamos realmente ese testimonio vivo de que la vida del Espíritu Santo está en nosotros. Que nosotros podamos ser esas personas que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Y eso habla de la vida espiritual. Esa es la vida que Dios quiere darnos. Que nosotros de verdad nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Todas. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra. Y vivificar se relaciona con un acto que Dios hizo de restaurar nuestra vida espiritual. Eso es lo que fue lo que Él hizo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros deleites. Porque nosotros andábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, pudimos tener ahora una vida nueva. Una vida nueva, iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, esa vida nueva. Porque si el Espíritu Santo te dio a ti vida, tú tienes que empezar a hacer las cosas totalmente diferentes a las que hacías cuando no conocías de Dios. Amén. En la palabra de Dios, cuando Dios nos revela cómo Él nos dio una vida nueva a través de recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ahí empezamos a escudriñar las Escrituras y empezamos a ver
como el Espíritu quiere que yo vea. Entonces empiezo a caminar sin avaricia, sin envidias. Empiezo a caminar llena de compasión, que me duela el dolor ajeno. Empiezo a ser una mujer y un hombre que honran, que respetan, porque si usted era irrespetuoso, usted ya no es más irrespetuoso. Usted ya es un hombre y una mujer que empieza a caminar como realmente Dios quiere que usted camine. Yo decía, es verdad, si nosotros la palabra de Dios está revelando día a día, y lo decía yo el domingo a la iglesia, es muy importante congregarse, porque es que usted en cada servicio, usted se llena, y usted aprende lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar. Por eso no es bueno dejar de congregarnos, porque usted se va llenando de lo que el Espíritu habla a su espíritu. Y usted empieza a reaccionar diferente. Y usted viene a un servicio y en cada servicio, cuando usted dispone todo su ser, usted siente que esa palabra lo levantó, lo exhortó, lo ayudó y empieza a levantarse aún más. Y empieza a vivir como realmente dice la palabra de Dios que debo de vivir y debo de andar. Y que esa palabra está dando fruto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me alimento de ella. Día a día. Las luchas, las dificultades tocan a la puerta. Día a día. Pero así como las luchas, las dificultades tocan a la puerta, también Dios está ahí. Y dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí esperando que tú tomes la decisión de abrir la puerta y entrar y habitar contigo. Eso es lo más importante, eso es lo que el Espíritu hoy quiere hablar a su espíritu. Por eso en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que también es su amigo, es su compañero, es el que te quiere enseñar, el que te fortalece, el que te ayuda, el que te anima. Cuando estás desanimado, Él es el que te levanta el ánimo. Es Él. Es Él el que te anima. Es Él el que te quiere dar nuevas fuerzas. Y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos a través del Espíritu Santo de Dios es una vida plena en Él. Y cuando tú empiezas a vivir esa vida plena en Él, ya no te cargas por babosadas, porque a veces la gente se carga por babosadas, por cosas que no tienen sentido. Entonces usted empieza a descansar en Dios y a decirle, Señor, gracias por el gozo que me das. Y tú empiezas a percibir cuando la gente viene a poner cargas a ti que no te corresponden. Porque tú empiezas a sentir eso. Esto está afectando mis emociones. Voy a pedirle al Espíritu Santo que mis emociones se mantengan firmes y que esto no me mueva. Y que yo pueda descansar y confiar en Dios, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Yo en mi fuerza no puedo hacer nada. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Él tiene el control de todo. Amén. Y por eso fui al Salmo 119, porque ahí vemos muchas palabras de cómo la palabra de Dios ahí se destaca el poder sobrenatural de lo que Dios había hecho en David. Yo leía este salmo y yo decía, ese hombre, de verdad que es teso. Todo ese Salmo 119 es súper. O sea, te instruye demasiado cuando tú lo lees.
Los invito a que lo lean. De verdad es muy bueno. Léalo y léalo en el Espíritu. Cómo su espíritu se va alimentando y alimentando. Y del poder de la palabra, y te va a dar poder para que el carácter de Cristo se manifieste más en ti. Amén. Y quiero que se pongan ya todos sobre sus pies, que quiero orar por ustedes. Y espero que esta palabra esta noche haya sido de gran bendición para sus vidas.